Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este segmento de El Ser Mujer. Con ustedes su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Y hoy vamos a compartir el tema sobre los pobres de espíritu. Sobre los pobres de espíritu. Vamos a encontrar que la mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto muy diferente de lo que es una realidad. Esto mismo nos lo comparte Madre Teresa de Calcuta a través de esta enseñanza. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de toda luz y de toda gracia, ven a nosotros. Ven a unirnos en un mismo criterio. Ven a ayudarnos a hacer a un lado el criterio humano y a adoptar el criterio divino. Te pedimos, Espíritu Santo, como fuente de toda luz, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria y nuestra voluntad, de manera que podamos ser partícipes de estas gracias y de estas bendiciones que adquirimos al meditar tu palabra. Espíritu Santo, fuente de toda luz, quédate con nosotros. Virgen María, esposa del Espíritu Santo, ven a acompañarnos, ven a ayudarnos, ven a enseñarnos a escuchar siempre la voz de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver este tema sobre los de espíritu, los pobres de espíritu. Y si alguna tiene la experiencia de este tema, era esta gran mujer, Madre Teresa de Calcuta. Entonces, por eso estamos afianzados, ¿verdad?, en muy buenas razones. Por esta razón, pues, vamos a adentrarnos en este tema para poder retener en nosotros, ¿verdad?, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de retener, ¿verdad?, estos temas tan importantes para nosotros. Nos dice que cuando escuchamos, dice, hablar de la pobreza, inmediatamente pensamos en gentes sin techo que pasa hambre. No hay duda de que esa es una excepción de la pobreza, la más evidente, pero la Madre Teresa señala además otros aspectos menos obvios. Entonces estamos hablando en este caso de diferente pobreza y que nosotros siempre tendemos a pensar, ¿verdad?, en estos términos de la pobreza cuando vemos a estas personas necesitadas. Pero vamos a ir adentrándonos a este tema en el cual vamos a descubrir esas características de esos pobres de espíritu. Hay diferente clase de pobreza. En la India, algunas personas viven y mueren hambrientos. En esos lugares basta un puñado de arroz es valioso. En los países occidentales no hay ese tipo de miseria material.
Allí nadie se muere de hambre, ni siquiera se conoce el hambre como se conoce en la India y en algunos otros países. Pero en Occidente hay otra clase de pobreza, la pobreza espiritual, que es mucho peor. La gente no cree en Dios, no reza. A la gente no le importa nada el prójimo. En Occidente tenemos la pobreza de aquellos que no están satisfechos con los que tienen, con los que no saben cómo enfrentar el sufrimiento, que enseguida se abandonan a la desesperación. Y muchos más de estos ejemplos vamos a ir meditando. Entonces, esa pobreza de la cual ya nos habla Madre Teresa, esa pobreza espiritual que siempre no la vamos a encontrar. Y precisamente yo creo que la pobreza, digamos la pobreza, se puede decir material, ¿verdad?, de hambre, pues esta se conoce por consecuencia de la falta de pobreza espiritual. Si nosotros fuéramos ricos, ¿verdad?, en ese espíritu ahora sí pobre, ¿verdad?, pues sería otra cosa muy diferente. Porque de esta manera nosotros tenderíamos con mucha facilidad a desprendernos. No quiero decir desprendernos de lo único que tenemos, ¿no? Porque a veces tenemos ya la experiencia de que aunque nosotros a veces tengamos poquito, pues de eso poquito hay que compartir, ¿verdad? Y vemos con mucha frecuencia que tenemos la bendición, ¿verdad?, de ver cómo el Señor nos bendice cuando nosotros nos desprendemos aún de eso poco que tenemos. A veces no se necesita tanto como ya lo dice que en la India, dice, bastaba un puño de arroz para dar de comer a una persona y de esta manera hacerla feliz. Entonces nosotros nos confundimos, ¿verdad?, con mucha facilidad. Vemos, ¿verdad?, que verdaderamente necesitamos ser pobres de espíritu. Y de esta manera es que nos vamos a tener que despojar de nuestra soberbia para poder ser pobres de espíritu, porque pues no podrá entrar en nosotros esa pobreza, ¿verdad?, esa pobreza de espíritu, si está ocupado nuestro corazón, ¿verdad?, con nuestro egoísmo y sobre todo, ¿verdad?, con nuestra avaricia. Entonces necesitamos despojarnos de esas cosas, de esas muchas cosas que nos estorban, esas cosas negativas, para poder empaparnos de esa pobreza espiritual. Entonces también nos dice, ¿verdad?, que en Occidente tenemos la pobreza de aquellos que no están satisfechos. Ya lo decíamos, que ciertamente hay tanta gente, ¿verdad?, insatisfecha, inconforme, que siempre va a estar buscando y buscando y buscando, y que a veces aparentemente sabe lo que está buscando, pero no es cierto, porque a veces lo consigue y queda con el mismo vacío, con la misma necesidad. Entonces, por eso siempre estas personas pues están ahora sí insatisfechas de alguna manera. También la pobreza del corazón es muchas veces más difícil de aliviar y de experimentar que la pobreza material, la pobreza del corazón. Ciertamente sabemos que es difícil, y no puedo decir que no es tan difícil, es muy difícil, pero no es imposible, porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, pero que necesitamos también de ir en un proceso, de ir en esa conversión, ¿verdad?, para poder ir adquiriendo esa pobreza
de corazón. Y algunas veces lo he mencionado, ¿verdad? Que con frecuencia sufrimos, ¿verdad? Sufrimos a veces la indiferencia de las personas, sufrimos la crítica, porque ya he compartido en otras veces, ¿verdad? Muchísimas veces vemos que como dice el dicho, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Y esto se ve con mucha frecuencia. Entonces, por esta razón, vemos, ¿verdad?, que a veces la persona a veces más sencilla, la persona a veces que más mal viste porque no tiene la ropa adecuada, ¿verdad? O simplemente una persona que verdaderamente no tenga los medios económicos, así lo ponemos. A veces no tienen medios económicos, pero a veces tienen la riqueza espiritual. Pero la persona que a veces hasta pedante, ¿verdad?, trata mal a esta persona, ni siquiera se está dando cuenta, ¿verdad?, que a quien está de alguna manera ofendiendo es a Dios mismo a través del prójimo. Y que tal vez aquí en el mundo sea muy necesario, ¿verdad?, el dinero, ¿verdad?, no tanto la riqueza, sino el dinero. Entonces, por esta razón, nosotros nos entretenemos tanto en la búsqueda del dinero para ser felices y sobre todo para poder tener muy buenas relaciones. Entonces, a veces perdemos el tiempo, perdemos la propia vida buscando cosas innecesarias, cosas vanas, que más que llenarnos nuestro espíritu de sabiduría, nos lo va a llenar de una gran pobreza. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz. Este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Bueno, seguimos con este tema, el cual siempre, ¿verdad?, va a ser interesante, porque siempre, si estamos abiertos a aprender, pues siempre va a ser interesante para nosotros, los pobres de espíritu. Pero ya hablábamos también sobre lo que es la pobreza de corazón, que dice que es muchas veces más difícil de aliviar y de experimentar que la pobreza material. Entonces, nos dice también que en Occidente hay una gran cantidad de hogares desunidos, de niños abandonados y de divorcio. Es moneda corriente. Entonces, vemos con tanta facilidad, ¿verdad?, que a veces también lo hacemos por ignorancia. Nos deshacemos de lo que verdaderamente vale la pena para adquirir cosas que hasta nos alejan de Dios, y que a veces por nuestra ignorancia tendemos en este caso, a escoger lo que menos nos conviene. También nuestra sociedad actual es tan individualista, ponemos tanto el acento en los logros personales que ya ni siquiera somos conscientes de nuestras fallas. La principal es la falta de solidaridad, pues la Madre Teresa nos lo muestra recordando un hecho que le ocurrió en Japón. Estamos hablando ya de varias virtudes que necesitamos para poder verdaderamente tener un corazón limpio, un corazón generoso, y sobre todo cómo poder aliviar ese corazón, porque verdaderamente cuesta trabajo. Nos dice este testimonio, dice, escrito en Tokio: este es un país rico, pero en una de las calles de esta opulencia ciudad vi a un hombre tirado en la calle, ebrio, y nadie le prestaba atención. Nadie se preocupaba por él. Nadie intentó restituir su dignidad humana, volver a encaminar a ese hermano, a ese hijo de Dios. Entonces, pues era su ministerio de la Madre Teresa, ¿verdad? Por lo tanto, ha de tener muchos testimonios por escritos, ¿verdad?, de lo que ella vivió, de lo que ella hizo. Entonces, retomando, ¿verdad?, este escrito, dice: nadie se preocupaba por él, nadie intentó restituir su dignidad humana. Pues a veces en el mundo decimos, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, la dignidad humana? Muy pocas veces nos encontramos verdaderamente con esas personas que pueden pensar en restituir esa dignidad humana. Muy pocas veces. Y cuando nos encontramos con estas personas, verdaderamente nos damos cuenta que es otro Cristo viviente, ayudándonos, porque solamente movido por Dios puede ayudarnos, sobre todo en ese momento en el cual encontramos a veces tantas personas caídas, hundidas, y no solamente enfermas, no, a veces ahora sí las encontramos ya sin ninguna esperanza, sin fe. Entonces es ahí donde nos corresponde a nosotros entrar como verdaderos cristianos a restituir esa dignidad de esa persona. Y de esa manera es que nosotros vamos de alguna manera a dar vida, no de nosotros, sino vida de Dios, esa vida de esperanza, esa vida de fe a esas personas que tanto lo necesitan. También nos dice otro de nuestros problemas que se advierte sobremanera en la juventud es la falta de un objetivo, de un propósito. Dice, estamos tan enceguecidos por las cosas materiales que incluso cuando las conseguimos quedamos sin una meta. Sí, porque a veces nos basta, a veces tener, ¿verdad?, pero más ahora directamente sobre los jóvenes,
que a veces completamente se sienten perdidos y a veces creen que la felicidad está en alcanzar esas cosas materiales y que por un momento aparentemente ha llenado ese vacío en su vida, pero que después ese acontecimiento que han vivido de adquirir lo que querían económicamente, pues eso mismo les va a producir otro vacío más. Entonces, así de esta manera, quedan verdaderamente sin ningún propósito. Y a veces se les pregunta a los jóvenes, ¿verdad?, cuáles son sus metas. Y a veces muy pocos jóvenes mencionan cuáles son sus metas. Y ahí precisamente nos damos cuenta de la manera de cómo contestan, sobre todo de sus expectativas. Nos damos cuenta que verdaderamente trae información de parte de sus padres en ese hogar donde le dieron moral, donde le dieron ética. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que esos jóvenes verdaderamente valen oro, porque son ellos mismos quienes tienen que formarse para poder ir a atraer a aquellos que están caídos sin ninguna meta, sin ninguna esperanza. También nos habla la pobreza espiritual del mundo occidental es mucho mayor que la pobreza física de nuestra gente. La pobreza espiritual del mundo occidental es mucho mayor que la pobreza física de nuestra gente. Dice, ustedes en Occidente tienen millones de personas que sufren una terrible soledad, un tremendo vacío, sienten que nadie los ama y sobre todo se sienten rechazados. Esa gente no padece hambre en el sentido físico, pero está hambrienta de otras cosas. Sabe que necesita algo más que dinero, pero no lo sabe. Lo que en el fondo extraña es una relación real, viva con Dios. Entonces, a veces buscamos y buscamos cosas y las conseguimos, porque a veces sí somos tenaces en cuanto a lograr a veces ciertas metas, pero a veces alcanzamos metas que no nos han llevado a lo que verdaderamente debemos de alcanzar, a lo que verdaderamente nos va a llenar. Hablando con una persona, precisamente cuando estamos sin Dios, ¿verdad?, estamos completamente en un caos y no sabemos por dónde caminar, no sabemos hacia dónde ir. Lo bueno que esta persona sabe que existe Dios, va y lo busca, pero falta algo muy importante, una experiencia de Dios en nuestra vida. Mientras no tengamos esa experiencia de Dios en nuestra vida, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil llenar todas nuestras expectativas, porque precisamente de esa fuerza, de esa paz, de ese gozo, es que vamos a poder siempre ir en busca de la meta que es Cristo. En cambio, cuando no sabemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, entonces seguimos, ahora sí, en tinieblas, seguimos en esa búsqueda de algo que nos hace falta y que no sabemos ni qué es. Y entonces, platicando con esta hermana, ella constantemente dice, yo quiero que oren por mí, yo quiero que pidan por mí, por estas necesidades, dice, porque tengo mucho tiempo orando y parece ser que el Señor no me escucha. Y casualmente dice, es cosa curiosa, dice, pero muchas de las cosas que yo he alcanzado es por lo mucho que busco
que otros oren por mí, por mis necesidades. Entonces, pues yo creo que, como por ahí diría alguien, ¿no? La primera vez hay que darles el pescado, pero hay que enseñarlos a pescar. Entonces, ya es hablarle de ese encuentro personal con Jesucristo, que ella misma se pueda encontrar a sí misma y sobre todo que tenga ese encuentro personal con Jesucristo. Y ya lo demás, como dice la palabra de Dios, vendrá por añadiduras. Son muchas cosas las que nosotros tenemos que alcanzar, pero cuando estamos sin Dios, nos afanamos en vano. Nos cansamos, nos desesperamos y a veces por esta razón, con mucha facilidad, perdemos nuestra fe, perdemos nuestra confianza en Dios y preferimos agarrar otro camino. Por eso necesitamos una buena formación para saber cómo llegar a la meta que es Cristo, para enamorarnos de Él, para que Él mismo sea nuestro maestro, para que Él mismo nos enseñe. Y así de esta manera, pues tendremos esa felicidad que solamente Él sabe darnos. Nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi voz, mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Eres Dios, eres Señor, eres porque yo digo. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Seguimos en este tema que también decimos es de suma importancia descubrir, sobre todo, cómo está nuestro corazón, en qué lugar nosotros tenemos esa verdadera riqueza.
y cómo, de qué manera también podemos descubrir que hay tantas cosas que todavía están ocupando nuestro corazón y que por esas cosas que están ahí tan arraigadas no podemos ser ricos en el espíritu. También nos dice, más aún dice cuando nos cuenta acerca de la tremenda realidad de lugares como Calcuta, dice, nos consideramos afortunados, sin darnos cuenta de que nuestros problemas son en algún sentido más graves todavía, pues la Madre Teresa es muy elocuente al respecto. Dice, me parece que la pobreza en Occidente es mucho más difícil de satisfacer porque es mucho mayor que la pobreza que podemos encontrar en la India, en Etiopía o en el cercano Oriente, ya que esta última es solo una pobreza material. Por ejemplo, hace unos meses antes de venir a Europa y América, recogí a una mujer de las calles de Calcuta que se estaba muriendo de hambre. Todo lo que tuve que hacer fue darle un plato de arroz para satisfacer ese hambre. Y a veces, ahora sí, mirando en cada lugar, en cada país, ¿verdad? Miramos cuántos son los cambios, ¿verdad? Cuántos son los cambios que puede haber. Pero en cuanto a la palabra de Dios, pues vemos que uno solo es importante, sobre todo el criterio de Jesucristo. Cuando lo conocemos a Él, cuando estamos en Él, todo lo poseemos. Tenemos la mayor riqueza, pero también la mayor responsabilidad de darlo a conocer. Pero aquí dice, se trata también de curar el hambre que padecen los solitarios, los marginados de la sociedad, los que no tienen hogar ni familia, los presos de todo tipo que pasan su vida en terrible soledad, que solo son conocidos por el número de celda o habitación y no por su nombre. Y vemos también, por ejemplo, pues cuánta gente, bendito sea Dios, hay muchísima gente rica materialmente hablando, pero pobre completamente en el espíritu. O sea, sin esa riqueza de Dios, Entonces, precisamente vemos en muchos testimonios, lo hemos visto, que a veces en este caso, los que creen que el tener todo lo económico es la mayor felicidad, a veces se han dado cuenta de que la mayor felicidad está en aquellos pobres que tienen toda la riqueza porque tienen a Dios. Creo también que esta es la peor pobreza, una pobreza que el ser humano no puede aceptar, soportar ni sobrellevar. Entonces, hablando, ¿verdad?, de este tema sobre la pobreza espiritual, nos damos cuenta dónde estamos parados nosotros, los pobres de espíritu, y podemos ahora sí que entrar nos da ahora sí vista para entrar a tantos temas, a tantas cosas que a veces pues nos podemos hasta perder. Nos dice, de ahí que la Madre Teresa nos aliente a tomar el ejemplo de los pobres. Los pobres están hambrientos de Dios, quieren saber sobre nuestro Señor, no se preocupan tanto por cosas materiales, quieren escuchar que tienen un Padre en el cielo que los ama. Pues a veces también, en este caso, son criticados también porque dicen, ¿cómo es posible que no tienes aspiraciones? Piensa en todo lo que puedes tener, y hasta cursos nos pueden dar para enseñarnos cómo enfrentarnos, cómo ser mejores
mejores administradores, cómo conseguir un empleo, etcétera. Nos entrenan para todo. Y nos damos cuenta que sí, a veces puede ser que vayamos creciendo, ¿verdad? Como dicen en sabiduría, vamos creciendo, sabiduría humana, ¿verdad? Y sobre todo en esa información de cómo crecer económicamente, pero vamos también haciendo a un lado esa necesidad de buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios, que es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Entonces, por esta razón, también nos dice, al enfrentarnos al problema de la pobreza, nos preguntamos cómo es posible que la sociedad haya permitido semejante estado de cosas. Pues la Madre Teresa ofrece una explicación que deberíamos tener muy en cuenta. Y es esta. Dice, la gente ahorita trata de demostrar que es capaz de hacer todo por sí sola, que no necesita a Dios en su vida, que es omnipotente. Y de esa forma, tratando de arreglársela sin Dios, es como produce cada vez más miseria y más pobreza. Y es cierto que nos encontramos, en este caso, personas que creen que lo saben todo, que lo pueden todo. Dicen muchas veces, mi mejor amigo es un peso en la bolsa. Y ni siquiera pueden ni confiar en Dios, pues ¿cómo si no le conocen? No pueden confiar en nadie. Por alguna experiencia mala que han tenido, creen que así es ya toda la vida, que ese problema en ningún momento va a tener solución. Pero gracias a la misericordia de Dios, que siempre, siempre está buscándonos, siempre nos espera ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, para poder regresar a Él, para podernos llenar de su amor y sobre todo para podernos llenar de la verdadera riqueza. Es así que es la verdadera riqueza. Y qué triste, ¿verdad? Yo les compartía ayer a un grupo que a veces pues hasta duele, ¿verdad? Hasta duele el corazón cuando te encuentras dentro de la misma familia estas personas, y sabemos que es ahora sí en primer lugar que nos vamos a encontrar estas personas. Y yo les compartía, ¿verdad?, de un familiar que aunque esta persona ya está avanzada en edad, lo único que piensa es en hacer dinero. Siempre está pensando, ¿verdad? Tiene una creatividad muy amplia para poder sacar dinero. Siempre está ideando cosas, haciendo cosas, aconsejando para que la gente pueda salir adelante, pero que en este caso no es lo indispensable. Claro que son necesarias, pero dentro de un límite. Es bueno también que saber tener toda esta información y saber cómo superarnos. Es cierto, pero que no sea la primera prioridad, sino la prioridad para nosotros sea Dios. Debemos pensar, le decía yo a esta hermana, debes de pensar sobre todo en que un día vas a morir y que tal vez en estos momentos no estás preparada y que ya estás en una edad avanzada, y es lo primero que deberías de hacer, buscar a Dios. Dice, es que yo lo busco, es que yo voy a misa los domingos, es que yo hago esto y es que yo hago lo otro. Sí, puras cosas exteriores, no desde una presencia de Dios en nuestro corazón, ¿no? Sino simplemente de
de una religión aprendida nada más, pero no de una experiencia de Dios. Entonces le decía yo a esta hermana, digo, no, para esto necesitas acercarte a adquirir conocimiento, porque ciertamente necesitas tener este conocimiento para que sepas qué hacer, porque no por eso, porque se defiende y porque dice que va a misa o que comulga, pues cuántas veces hacemos nosotros todo esto, pero no quiere decir que por ello estamos bien, porque a veces tratamos de cumplir solamente leyes y creemos que es suficiente, y no es cumplir leyes, sino que verdaderamente lo que debemos de hacer es cumplir con el mandato del amor. Y para cumplir con el mandato del amor, pues necesitamos que esto brote desde lo íntimo de nuestro corazón, y esto viene de Dios. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México, o 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, ya casi concluyendo en este tema, vamos ya a ir aterrizando en lo que es esta enseñanza, ser pobres de espíritu. Y nos encontramos con diferentes circunstancias en las cuales tendemos a desviarnos. Ya decíamos que a veces nosotros, tomando en cuenta este tema, pobres de espíritu, pensamos, como dice Madre Teresa, es hablar de los que tienen hambre del cuerpo, pero dice, no hay duda de que esa es una expresión de la pobreza, la más evidente, pero
no es esto a lo que se refiere, a esta pobreza a lo que se refiere este tema. Entonces vemos también lo que en este caso lo que son las bienaventuranzas. Nos dice Mateo 5:2. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí, ese espíritu pobre es, yo creo, verdaderamente un corazón solamente deseando las cosas buenas, las cosas celestiales. Y cuando tenemos ese deseo, yo creo que con mucha facilidad pueden salir de nosotros aquellas cosas que están estorbando, aquellas cosas que están ocupando el lugar que deben de ocupar un corazón verdaderamente pobre, incluyendo la sencillez, la humildad. Ahora sí, un corazón con varias virtudes trabajando en nosotros. También dice: felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí está la verdadera riqueza. Aquí está la verdadera riqueza. Precisamente cuando nosotros buscamos ese espíritu pobre, como dice, de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que es la primera parte de lo que es las bienaventuranzas, es la primera bienaventuranza. Felices los que tienen el espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya después menciona todas las demás. Quiere decir, entonces, que cuando nosotros tenemos ese corazón limpio, ese espíritu pobre, entonces vamos a ir adquiriendo todas estas virtudes. Y de esta manera, pues las vamos poniendo en práctica. Yo creo que en una ocasión una maestra en la escuela de Doctus nos hacía precisamente un examen de conciencia sobre lo que son las bienaventuranzas. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Y también decimos, es viva, es eficaz, es capaz de transformar corazones. Entonces, a través precisamente de las bienaventuranzas, nosotros podríamos, en este caso, hacer un examen de conciencia y nos vamos a dar cuenta a la luz del Espíritu Santo, que nosotros tenemos por riqueza todo lo material que hemos adquirido, pero que nos damos cuenta que no son esas las riquezas, porque no son esas las riquezas las que nos vamos a llevar al cielo. Son las riquezas de aquello verdaderamente justo y santo que nosotros hayamos realizado en este mundo.
lo que verdaderamente vale la pena, lo que nos va a llevar a Dios, son todas estas riquezas de las que está hablando Madre Teresa de Calcuta. Por último, quiero compartirte la palabra de Dios en Santiago 2, del 1 en adelante. Dice: hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Supónganse que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias. Y ustedes se deshacen en atención con el hombre bien vestido y le dicen: tome este asiento, que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen: quédate de pie, o bien, siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no será hacer diferencia y hacerlas con criterios pésimos? Yo creo que sí. Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. ¿Y no son ellos los que blasfeman el glorioso nombre de Cristo que ha sido pronunciado sobre ustedes? Está muy clara la palabra de Dios. Nos invita constantemente a ver esa riqueza de espíritu en aquellos que verdaderamente son pobres. A veces también confundimos la palabra humildad con la gente que anda mal vestida o anda sucia. Esa persona es bien humilde, decimos a veces, es bien humilde, es bien sencilla. Pues son cosas muy diferentes, pero sabemos verdaderamente qué es un corazón sencillo, qué es un corazón humilde, y vemos esta gran diferencia. Entonces, la invitación, yo creo, es a seguirle pidiendo al Señor que nos conceda ese corazón generoso, ese corazón hambriento, sediento de buscar siempre de cómo ser más pobres de espíritu para poder verdaderamente adquirir el reino de los cielos. Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a concluir con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque en tu presencia podemos ver con mucha claridad lo que tú quieres enseñarnos este día. Señor, ojalá que verdaderamente, Señor, pudiera decirte, Señor, que tengo un corazón humilde, un corazón sencillo. Ese espíritu, Señor, de pobre. Pero quiero decirte, Señor, que reconozco mi miseria, mi pecado, y que deseo de todo corazón, Señor, tener ese corazón que te agrade, ese corazón dulce, ese corazón que desee darse a los demás. Hoy, Señor, también quiero pedirte, Señor, por aquellos hermanos, hermanas nuestras, Señor, que nos ven, que nos escuchan, Señor, para que tú concedas, Señor, las gracias y las bendiciones que ellos necesitan. Tú sabes qué es lo que más necesitan. Sabemos que cuando volteamos la mirada hacia ti, Señor, inmediatamente, Señor, tú te haces el encontradizo
para ayudarnos, para protegernos. Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Por ello, Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Te adoro y te amo y te doy las gracias, Señor, porque estoy segura que nos escuchas, que nos ayudas. Muchas gracias, Señor, por toda clase de bendiciones y de gracias. Muchas gracias, Señor. Que Dios les bendiga, que les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.